de la cefalometría es que podamos tener un diagnóstico cefalométrico. Con la cefalometría nosotros vamos a poder ver si existe alguna alteración o alguna discrepancia entre lo que es los huesos, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, en relación a lo que es la base del cráneo. Vamos a dar una clasificación esqueletal. Y esta clasificación esqueletal la vamos a tener como clase 1 esqueletal, clase 2 esqueletal o clase 3 esqueletal. Es para eso que hacemos la cefalometría, para saber a qué clase esqueletal corresponde mi paciente. Vuelvo a recalcar, clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal. No se olviden que cuando hacemos el análisis de modelo y el análisis clínico, nosotros también podemos hacer una clasificación, que es la clasificación de Angle, que se maneja clase 1 de Angle, clase 2 de Angle y clase 3 de Angle. Pero eso es dentario. En gran mayoría o en gran porcentaje, eso puede llegar a coincidir. Puede coincidir la clase 1 dentaria con la clase 1 esqueletal, la clase 2 dentaria con la clase 2 esqueletal, la clase 3 dentaria con la clase 3 esqueletal, pero no siempre eso va a ser así. ¿Ya? En un 60-70% tiene correlación, pero hay un restante que no, que puede ser un paciente clase 1 esqueletal y puede ser clase 2 dentaria, o puede ser clase 3 dentaria. Bueno, hay que hacer esa diferencia. Entonces, ahora, de los factores que ustedes analizaron, ¿cuál es el principal factor que a mí me ayuda a determinar a qué clase esqueletal corresponde su paciente? Entonces, parto número 1. Para saber qué clase esqueletal es mi paciente, yo voy a recurrir a lo que viene a ser la convexidad facial. Entonces, todos en este momento miren cuánto es la convexidad facial que tienen en su cefalometría. Y vayan anotándose vayan anotando. Sarita no. Ya lo vi. Estoy admitiendo, perdón. Estoy admitiendo a su compañero. Entonces, vamos mirando lo que es la convexidad. Una vez que ustedes tengan la convexidad, vamos a determinar los valores. A ver, empecemos con Milena. Milena, prenda su cámara, porfa. Doctor, ahorita no me encuentro en mi casa, pero estoy atendiendo. Brenda. Brenda Ortiz Rosales. Presente, doctor. Ok. A ver, Brenda, ¿cuánto es su convexidad de su paciente? Dígame de una de las plantillas. Yo lo que tengo ahorita de medida de paciente. Sí, de su paciente. Tenemos dos plantillas, una de ellas, dígame el valor. Del eje facial 85. No. Convexidad. Vamos, estamos convexidad. armando nuestro diagnóstico. Entonces, para hacer mi diagnóstico, primero tengo que saber ese paciente qué clase esqueletal es. Y quién me hace conocer la clase esqueletal es la convexidad. Entonces, todos busquen la convexidad que tienen. Entonces, me da ese valor. Dígame cuánto es ese valor que tiene. Ahorita que recién estoy buscando mi regla, doctor. Pero eso lo tenían que tener ya hecho porque eso me lo iban a presentar. Roxana González. Doctor, en el caso de que la convexidad facial salga 0, ¿es meso o es algo normal? Nomás se coloca. No. Cuando la convexidad me va a dar a mí, ¿para qué? Me va a decir, no sé, la convexidad simplemente es para saber si el paciente es clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal. Todavía no vamos. Para que el paciente sea meso, dólico o braquio, ustedes tienen que hacer lo que es el ver. Y el ver cefalométrico lo hago con 5 factores, que es la última clase que avanzamos. Todavía no les estoy pidiendo el biotipo del paciente. Estamos yendo a conocer si el paciente es clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal. ¿Y quién me va a decir a mí si el paciente es clase 1, clase 2 o clase 3? Es la convexidad. Por eso les decía, según sus estudios, ¿cuánto es la convexidad? Ahí le preguntaba a Brenda. Lo mismo le pregunto a Roxana González. ¿Cuánto es su convexidad?
¿Está Roxana González o no? Creo que se salió ahorita. El resultado final que hicimos del anterior cuadro, doctor, ¿a eso se refiere? Va a disculpar la pregunta. No. Eso es el ver. El ver es para que yo pueda conocer lo que es la biotipología del paciente. Para ver el patrón facial, no estoy preguntando, le estoy preguntando, ¿su paciente qué clase esqueletal es? ¿Es clase esqueletal 1? ¿Es clase esqueletal 2? ¿O es clase esqueletal 3? Ahora, usted me puede decir, no sé si es clase 1, clase 2 o clase 3. Váyase a la ubicación de lo que es la convexidad. La convexidad a usted le va a decir si el paciente es clase 1, si es clase 2 o clase 3. Revisen sus Doctor, valores de... ¿Hola? si, doctor Lela Nair, si mi convexidad da Doctor, la 5 convexidad es desde el milímetros, punto A hasta lo que es la línea facial. Hasta lo que es el plano facial. doctor, si mi convexidad Sí, no, doctor. facial da 5 milímetros, ¿Positivo o negativo? positivo. Ya. ¿Qué me dice la convexidad? A ver, léalo. Léalo. Define, bueno, el patrón esqueletal. Bueno, Ya. es una medida relativa. Si es de 2 milímetros a la edad de 8 años, vendría a estar normal. Si Ya. disminuye, podría disminuir 0,2 por año. Y aquí, doctor, en los valores que usted pasó, lo normal sería, bueno, 2 milímetros y la diferencia podría ser entre... Desviación ¿está? estándar. Entre La desviación 2 más estándar. 2, ajá, Ah, sí. la 2 desviación más, estándar. La desviación estándar es una cosa y la diferencia es otra claro, cosa. la desviación estándar, me equivoqué, doctor, disculpe. Exacto. La desviación estándar, usted a eso le aumenta o le disminuye. Ajá. ¿Qué edad tiene su paciente? Mi paciente tiene 8 años. Ah, bueno, entonces, y la convexidad le da 5, ¿no ve? Más Sí. 5. Exacto. Y el valor normal me dice que para un paciente de 9 años o 8 años es 2 milímetros. Sí, 2 milímetros. Ahora, la desviación estándar es más 2 menos 2. Sí, exacto. Entonces yo aumentaría, sería normal, sería hasta 4. Exacto. Y el mío pasa con 1 milímetro. Ajá, entonces la diferencia es más 1 milímetro. Ahora, cuando ese valor está por encima de la norma, ¿a qué clase corresponde? ¿Clase 2 o clase 3? Cuando está por encima de la norma, ay, si no me equivoco, doctor, Revise sus corresponde apuntes. a clase, correspondería, doctor, a clase 2. Exactamente, perfecto. Entonces usted anote, paciente masculino o femenino. Masculino. Ya, paciente de sexo masculino, 8 años y X meses, póngale. Ya. Presenta una clase 2, una leve clase 2 esqueletal. Ya. Ahora, la clase 2 esqueletal significa que hay un prognatismo maxilar. O puede haber un retrognatismo mandibular. Ahora, Ya. tenemos que saber que tenemos una clase 2 esqueletal. Ahora, yo tengo que saber si esa clase 2 esqueletal es ocasionada por el maxilar o si es ocasionada por la mandíbula. Ahora, para hacer eso voy a ir a revisar lo que son los valores de la profundidad maxilar. ¿Cuánto le da la profundidad maxilar en su caso? Ahora le digo, profundidad maxilar me da 89 grados, que estaría dentro de lo normal. Dentro de lo normal. ¿Y la profundidad facial? La profundidad facial me daría 85 grados. Entonces, ¿la norma cuánto es de la profundidad facial? De la profundidad facial era entre 80 y 9, 88, 90. 87 por ahí.
Ya. De 87 Veamos. para 89, si no me Entonces, equivoco. existe, mire, existe, su paciente tiene una leve clase 2 esqueletal. Ujú. La profundidad maxilar está normal. Ya. La profundidad facial está disminuida. Entonces, Sí. el diagnóstico correcto de ustedes es paciente clase 2 esqueletal por retrognatismo mandibular. Ya. Entonces, ¿quién está ocasionando esa clase 2 esqueletal? La mandíbula, porque está también levemente retruida. Ya. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos el diagnóstico esqueletal. Claro. Ya, hasta ahí vamos, primer paso. De ahí vamos haciendo el diagnóstico. Entonces, paciente de sexo masculino de 8 años con De una 8 clase 2 años. esqueletal, con una leve clase 2 esqueletal por un retrognatismo mandibular. Mismo mandibular. Ahora, ¿qué tipo de crecimiento tiene su paciente? Yo ya tengo idea, yo sé que es un paciente clase 2, yo ya más o menos ya supongo su tipo de crecimiento que tiene. Ahora, para analizar el tipo de crecimiento que tiene el paciente, voy a ir a mirar el eje facial. Ahora, mire el eje facial de su dato. Ya. El eje ¿Cuánto le facial, dicen? lo normal sería 90 y el mío está en 84. Ya. Ahora, ¿esos son valores mayores o valores menores? Valores menores. Ahora, cuando hay un valor menor, ¿qué pasa con el eje facial? Se abre. Cuando el ángulo es mayor a la norma, el eje facial se cierra. Y cuando el eje facial se abre, es acá. Puede ser un paciente dólico, pero lo que más Ya. me interesa es que tiene un crecimiento vertical. Claro, si se llegaría a abrir, sería yéndose a dólico. Adólico y con crecimiento vertical. Entonces aumentamos. Paciente de masculino de 8 años, con una leve clase 2 esqueletal por retrognatismo mandibular y con un crecimiento vertical. Vertical. Ahí ya podría asegurar si es dólico o sí tengo que colaborarlo con el vértice. No, sí o sí. Usted con la cefalometría de Richter completa, vos podés ir seleccionando cuáles se aproximan más a braqui, meso o dólico. Pero vas a darte cuenta que en algunos... Pero no es un 100%. Claro, no es 100%. En algunos casos, aquí me da braqui y aquí me da dólico. Ya. Y aquí me da meso. Al final, ¿qué es, digamos? Braqui, dólico, meso. Entonces, si yo quiero tener mayor exactitud y ser bien puntual para hacer la clasificación o el biotipo facial o el patrón facial, yo tengo que recurrir sí o sí a lo que es el ver. Ya, perfecto, doctor. Entonces, ahora, voy a tener un paciente de 8 años, sexo masculino, con una leve clase 2 esqueletal, originada por el retrognatismo mandibular y el paciente con un crecimiento vertical. Eso es lo que me interesa. Ya, perfecto. Ahora, eso va al diagnóstico. Al diagnóstico. Ya es la síntesis de tu diagnóstico. Ahora, yo ya tengo que ir viendo, de acuerdo a tu análisis de modelo, si el paciente tiene una mordida abierta, yo tengo que recordar con qué factor, la altura facial inferior. Si yo tengo que ver qué otros problemas tiene tu paciente, entonces voy anotando. Ahora, fuera de esto, ¿qué otros datos has visto que sean fuera de la norma en tu cefalometría? Otro, el ángulo del plano mandibular, doctor. Ya, el ángulo del plano, eso te va a ayudar más que todo, ¿para qué? Para que vos puedas realizar en tu ver.
Eso es el ángulo del plano mandibular. Lo mismo, eso es cuando se te va a abrir, Claro, para ver te la va a hacer apertura. abraquio o dólico. Con más detalle lo vas a poder realizar para tu ver, te va a ayudar bastante. No Ya, te olvides que perfecto. si el patrón se va a dólico, es signo negativo en el ver. Si se va a braqui, es signo positivo. Ya, perfecto, doctor. Después, otro que me da un valor alto vendría a ser el arco mandibular, igual lo usaría para el BERT. ¿Cuáles son los 5 factores? A ver, ¿quién le puede ayudar? ¿Cuáles son los 5 factores para hacer el ver? Tenemos El ángulo del plano, mandibular, el ángulo primero, interincisivo. no, para el ver. Eje facial, Eje facial, Ujú. 1. profundidad facial, Profundidad facial, 2. ángulo del plano de mandibular, Ángulo del plano mandibular, 3. altura facial Altura facial, y- 4. y arco mandibular. Arco mandibular, 5. Entonces, Ya. esos 5 factores son los que los que voy a utilizar para que yo pueda realizar lo que es el ver. El ver es para que yo pueda hacer el biotipo. Ya una vez que hagan su ver, entonces ustedes pueden concluir: paciente de 8 años, sexo masculino, con una leve clase 2, ocasionada por un retrognatismo mandibular, con un crecimiento, con un crecimiento de tendencia vertical y un patrón. Ahí pone el ver. Si es dólico, dólico suave, dólico severo, si es meso con tendencia a dólico, si es meso con tendencia a braquio, si es braquisevero, y ahí acabó tu diagnóstico. Si es que no tenemos otro problema que sea notorio. Entonces esos son los parámetros con los que yo voy a ayudar y voy a hacerme un diagnóstico con lo que yo voy a revisar. No se olviden que eso yo voy a mirar, tendría que mirarlo con su paciente. Les he entregado yo una plantilla para que ustedes puedan irlo realizando y se puedan ir guiando. Eso varía ya en lo que es, en algo que sean de ustedes. Un ejemplo, a ver, prenda su cámara, Nair. Para que sigamos el ejemplo. Doctor, una pregunta, si lo hacemos en paciente adulto, ¿va a variar mucho o ¿Cuál? poco? ¿Cuál va a variar? Sí, o sea, esto está diciendo que si lo hacemos en paciente, en el caso de pacientes adultos, No. No. Eso no te tiene por qué variar. O sea, los datos que obtengan son de cada paciente. O sea, no ya, tiene por vamos qué a variar. diferenciar entre lo normal y el paciente, entonces va a ser así, ¿no? En todo, en niño, en adulto, Ajá, a esto ustedes van a va, exacto. diferenciar lo normal, van a ir a conocer lo normal. El ejemplo que me ponía, si Porque, Nair, digamos, Nair se va a hacer su estudio cefalométrico, ahí Nair quédese, ahí va a ser usted la modelo. Nair se va a hacer el estudio cefalométrico. Entonces, si a mí, a ver, póngase de perfil, Nair, póngase de perfil. Ya. Si a mí me dicen en su diagnóstico de Nair que es una paciente clase 3 esqueletal, yo no le voy a creer, pues. O sea, algo está mal, no es clase 3. Entonces, yo ya los voy conociendo. Entonces, facialmente, yo ya los puedo ir reconociendo a qué patrón van direccionados. Por eso es que a veces yo les hacía hacer el diagnóstico cefalométrico con ustedes. Y yo les pedía una foto de perfil y una foto de frente y voy analizando. Y lo mismo con su paciente. Si usted va a hacer con su paciente, yo les tengo que mandar un formatito para que ustedes peguen la foto. Entonces, al simple hecho yo de mirar lo que es la foto, yo ya voy a saber en un gran porcentaje a qué clasificación va su paciente. Entonces, ¿puede haber alguna diferencia? Sí, o simplemente yo puedo ver con una fotografía el perfil que tiene el paciente. Y eso tiene que irse a asociar bastante con lo que es su diagnóstico cefalométrico. No puede haber una diferencia, digamos, en un perfil que sea con una característica de un paciente con un patrón 1 y usted me diga un diagnóstico de un paciente braqui. Es algo que está mal, digamos. Entonces yo ya me voy dando cuenta.
No sé si me entendieron. Entonces, partimos básicamente. Entonces, la mayoría, yo quiero que ustedes me digan el diagnóstico esqueletal, quién ocasiona eso, la dirección de crecimiento y el patrón facial de su paciente. Y seguramente si aparece otro problema, vamos a ir aumentando, pero eso es de acuerdo al grado de magnitud que ustedes vayan presentando de cada paciente. Entonces, con esto partimos y hacemos a todos el diagnóstico. Yo les voy a preguntar, a ver, ¿está Ailén Victoria? Sí, doctor. A ver, Ailén, prenda su cámara. Con todo lo que hemos dicho, Ailén, ¿qué clase es su paciente? ¿Qué clase esqueletal? Clase 1. ¿Cómo está su profundidad facial y su profundidad maxilar? No sé si está bien, no lo reviso. No, dígame a ver el valor. La profundidad facial 141. 141. Sí. 141, profundidad facial 141. Y sería, ¿y la profundidad maxilar? Es de 57. Ya. Es son unos datos, bueno, me va a dar para mí que son unos datos estadísticos para que podamos explicar. Algo que se pueda dar, medio difícil. Ella me dice que hay una profundidad facial de 151. La norma es 90. O sea, ¿qué quiere decir? Que su mandíbula está hacia adelante. Y cuando hablamos de la profundidad maxilar, sabemos que es 90, 87 a 90, y ella me dice que la profundidad maxilar está en 51. ¿Qué quiere decir? Vean esto, vean mi mano. Mi mano quiere decir que la mandíbula está súper adelantada y el maxilar está para atrás. Entonces, este es un paciente clase 3 esqueletal por prognatismo. Mire, es una combinación, es prognatismo mandibular y retrognatismo maxilar. ¿Se da eso? Sí se da. En un 10% de los casos o en un 5% se da. Entonces es una combinación. Es un paciente clase 3, que lo normal sería que el clase 3, que mi profundidad maxilar esté dentro de la norma y que mi mandíbula esté adelantada. Pero ella me dice que su profundidad maxilar está aumentada, digo su profundidad facial, y su profundidad maxilar está disminuida. Hay una combinación mixta. Entonces, es un paciente clase 3 esqueletal por prognatismo mandibular y por retrognatismo maxilar. Yéndome con esos valores que me está diciendo Ailén. Pero en la teoría son valores un poquito muy elevados, digamos. Pero se puede dar. Entonces, el diagnóstico de Ailén sería, ¿qué edad tiene su paciente Ailén? Pongámosle una edad. 8. 8 años, masculino o femenino. Masculino. Ya, entonces vamos a decir, paciente XYZ de 8 años, sexo masculino, presenta una clase 3 esqueletal por prognatismo mandibular y retrognatismo maxilar. ¿Cómo está su eje facial? ¿Aumentado? ¿Cuánto está el valor de su eje facial? No, no lo saqué. Entonces, para hacer el diagnóstico, yo por lo menos partamos de estos datos. Que si aparecen otros datos, voy a irle, ustedes tienen que irme buscando mucho lo que es la interpretación. Bueno, a ver, voy a ir con el siguiente ejemplo. ¿Está Dayana Vargas?
A ver, chicos, vamos. A los que prendan su cámara no les voy a preguntar. A los que están sin cámara les voy a preguntar. Entonces vamos encendiendo la cámara. Ya vamos a ir. ¿Quién es este paciente que está con un puntito? Les pido otro favorcito, por favor. Ya ustedes el año pasado han estado conmigo. Y se acuerdan que yo les decía, pongan su nombre para no sacarlos de aula. Entonces, para que yo los vaya conociendo. Y también, yo tengo acá un alumno que está con un punto. Quiero saber quién es el que está con punto. Solo tiene un punto. Doctor, soy yo que ¿Quién entré está con con mi punto? cámara. Va con mi computadora. Flavia. ¿Flavia? Sí. Ya, a ver, Flavia, vamos con su caso de usted. Doctor, mis modelos y todo mi diagnóstico que hice lo dejé en el auto de mi compañera. De mi compañero. No tengo ahorita acá mis datos. A ver, vamos con Sara. Sara Ibarra. Sarita. Doctor, Ya. doctor, disculpe, yo quisiera que me saque de una duda, por favor. Ya. En cuanto al cono facial, la norma es 68 grados, me da mi paciente 59.5. La desviación estándar es más menos 3.5 y la diferencia de mi paciente es 5.5 en negativo. Ya. Y El dice, cono. Ya. Ya la escucho. dice que los valores menores son biotipos dólicos. Ahí en el cono facial solamente se pone el biotipo. Sí, solo el biotipo. Ya. El cono facial es una ayuda para cuando yo quiero realizar lo que es generalmente me ayuda a ver si es un patrón dólico o un patrón braqui, pero para esos datos con mayor exactitud, ustedes hagan el ver. Doctor, disculpe una dudita. Eso del ver solamente le vamos a realizar a los 5 puntos que mencionó hace rato o es a los 14 que hemos realizado. No, el ver es muy diferente de la cefalometría. El ver me hace para que yo pueda identificar a qué patrón facial corresponde mi paciente y qué tan grave es el problema que puede presentar o la severidad. Para hacer el ver, yo solamente necesito de 5 factores: el eje facial, la profundidad facial, la altura facial inferior, el ángulo del plano mandibular y el arco mandibular. Con esos 5 factores, yo voy a realizar lo que es el ver. O sea, no solamente con 5 factores se hace el ver. Ah, ya le entendí. Es otro estudio para que ustedes puedan realizar con actitud el biotipo del paciente o el patrón del paciente. No se olviden que existen 3 biotipos: meso, dólico y braqui. Entonces, para tener una exactitud a qué patrón corresponde mi paciente y mi diagnóstico sea lo más preciso, yo tengo que recurrir al ver. Entonces, con el ver y con esos 5 factores, solamente me sirve ¿para qué? Para saber el patrón facial del paciente, que es con lo que ustedes cierran su diagnóstico cefalométrico. A ver, Y sigamos con Sarita. eso que decía Dígame. Fabi, en el cono facial, por ejemplo, cuando está disminuido, es un dólico, ¿no? Claro. Con crecimiento vertical. Y si está aumentado, sería un braqui, ¿no? Con crecimiento horizontal, si no me equivoco. Sí. Y si está normal, sería un meso, supongo. Sí, sí. Pero ese patrón
o ese factor puede ser variable, porque puede estar medido por la profundidad del mentón. Hay pacientes que tienen el mentón aumentado, disminuido, o son más robustos, entonces no es una medida tan exacta. Por eso es que no lo toman en cuenta en lo que es el ver. Ah, ya solo tomamos en En cuenta cambio, los otros 5 para factores son, determinarlo. claro, en el ver, generalmente, con esos 5 factores ya han hecho una serie de estudios y te dijeron que esos 5 factores son los principales que te ayudan a determinar lo que es el patrón facial. Ahora, el cono facial, uno puede tenerlo como sugerencia para ver qué otros factores pueden tener, puedo ir analizando, puedo correlacionar con lo que es la profundidad facial, puedo relacionar con otros factores, de acuerdo a lo que se me presente. Por ejemplo, en este caso, les estoy diciendo, primero reconozcamos la convexidad. Después de la convexidad, conozcamos lo que es la profundidad maxilar, la profundidad facial, veamos la dirección de crecimiento que tiene mi paciente y veamos el biotipo. Para el biotipo, ahí tienen sus 5 factores más los 4 que les estoy diciendo. En sí, ustedes podrían tener con unos 10 o 12 factores, ya podemos tener un diagnóstico. Ahora, si el paciente me aumenta una mordida abierta o una mordida profunda, aumentaré lo que es la altura facial inferior para saber quién me está ocasionando esa mordida abierta. Si esa mordida abierta es esqueletal, entonces tendría que estar alterado este factor. Ahora, si es dentaria, este factor estará dentro de los parámetros normales. Ahora, si esa mordida abierta es ocasionada por el maxilar superior o por el maxilar inferior, para eso me sirve ese factor. Bueno. Entonces, a ver, vamos con Sarita. ¿Cuánto es su convexidad, Sarita, de su paciente? Sarita, ¿está por ahí? Doctor, me dice que no le quiere dar el micrófono. Ahorita lo va a resolver. Va a ver si Ya. entra a otro lado. Ya, entonces vamos con... A ver. Luis Aldo. ¿Está Luis Aldo? Doctor, por si acaso sí lo estoy escuchando, solo que de rato es que estoy en la calle. Ya. A ver, vamos con Luis Aldo. A ver, Luis Aldo. Dígame cómo es su convexidad de su paciente. ¿Cuánto es la convexidad? ¿A qué se refiere con eso, doctor? Estoy perdido. Wow, eso es tener que realizar lo que es la parte de la cefalometría. Entonces, con eso yo voy a determinar si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal. Ya, doctor. Entonces, primero preguntamos, ¿cuánto es el valor de la convexidad? La convexidad tenés que medirlo de lo que es el punto A a lo que es la línea del plano facial. Está hablando sobre el plano de Enrique, doctor. Yo lo tengo, pero Sí. no sé cómo mostrar. Estoy hablando de la cefalometría de Rickert resumida. El número 7. ¿no? Mi convexidad facial. Sí, lo tengo aquí ya. ¿Ya? A ver. Me salió 9 milímetros. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya, el punto A está delante del plano facial o detrás del plano facial. Está, no. Delante del plano. Ya, muy bien. Entonces, cuando los valores están aumentados, la norma hemos dicho que es más 2 milímetros
con más y menos 2 milímetros sería hasta 4, considerado normal. Y de Luis tiene 9, tiene una diferencia de más 5. Entonces, su paciente de usted es clase 2 esqueletal. Luis, ¿qué edad tiene tu paciente? Ponete una edad. Ya, 9 años, Ya, masculino o femenino. masculino. Ya, paciente Luis Aldo, de 9 años de edad, sexo masculino, clase 2 esqueletal. Ahora, ¿quién está ocasionando esa clase 2 esqueletal? Vuelvo a recalcar, ¿el maxilar superior o el maxilar inferior? Para saber eso, voy a ir a los valores de lo que me dice la profundidad maxilar y la profundidad facial. Busque y dígame cuánto es la profundidad maxilar. Profundidad maxilar. Sí. Mi profundidad facial yo lo tengo como 84 grados. Ya, la profundidad facial me dice 84 grados. Eso es para lo que es la mandíbula. Ahora yo quiero saber la profundidad maxilar de lo que es el maxilar superior. ¿Cuánto es su profundidad maxilar? Ya me dijo la facial. Quiero saber la profundidad maxilar. ¿Lo tiene o no lo tiene Luis? No, doctor, no lo tengo que. No sé cuál es. Ya, la profundidad maxilar va a repasar, porque eso me tiene que presentar, y va a ir a buscar en el tema que yo se los mandé al Classroom en el PDF. Pero la profundidad maxilar se saca de lo mismo que hizo con el plano facial, pero usted imagínese en la línea del Frankfurt y va a trazar otro plano de Nation al punto A. Y la intersección de ese ángulo que va a formar Frankfurt con Nation al punto A, ahí le va a dar lo que es la profundidad maxilar. Bueno. Ya, doctor. Ahora, no tenemos la profundidad maxilar. ¿Y el eje facial cuánto le da en su paciente? El eje facial, ahorita lo que me da 91, no, 81 grados, doctor. 81. Entonces está disminuido. Quiere decir que el eje facial está abierto, un paciente con un crecimiento vertical. Su paciente de 9 años. Entonces, mi diagnóstico, paciente de 9 años, sexo masculino, con una clase 2 esqueletal. En este caso, voy a decir que está ocasionada por un prognatismo maxilar y al mismo tiempo existe un retrognatismo mandibular, porque el valor de la profundidad facial está disminuida y con un crecimiento, con una tendencia de crecimiento vertical y con un patrón facial dólico suave, dólico severo o tendencia dólico, eso ustedes ya lo sacan con el ver. Y ahí acaba su diagnóstico. Si existe otro problema, vamos a ir aumentando, ya vamos a ir personalizando, vamos a ir individualizando. Pero de esto es lo que partimos básicamente. A ver, Fabiana, a ver, ahora usted, dígame su diagnóstico cefalométrico.
Doctor, antes tenía una duda, ahorita dándome cuenta. En la profundidad facial anoté que tiene leve prognatismo mandibular, pero en la convexidad facial me sale retrognatismo mandibular. ¿Puede salir así? Prognatismo No. mandibular y retrognatismo ¿Cómo? Prognatismo, mandibular ya, prognatismo mandibular y retrognatismo mandibular. no, porque me estás dando prognatismo mandibular y retrognatismo mandibular, no. Ya. Partamos de la convexidad, simplemente me dice si es clase 1, clase 2 o clase 3 excretal. ¿Cuánto es tu convexidad? La convexidad facial, Sí, no, la convexidad, solo la convexidad, sí, o convexidad facial. Dígame la convexidad, ¿cuánto es de su paciente? me salió 6 milímetros. ¿Positivo o negativo? Positivo. Quiere decir que el punto A está por delante del plano facial. Sí, Ya, entonces partamos. ¿Qué edad tiene su paciente? 8. Ya, sexo. Masculino. Ya, entonces, paciente de 8 años, sexo masculino, con una clase 2 esqueletal. Ujú. Ya sabemos que el paciente es clase 2 esqueletal. Ahora, vamos a saber quién está ocasionando esa clase 2 esqueletal. Si lo está ocasionando el maxilar superior o lo está ocasionando el maxilar inferior. Para eso voy a necesitar de 2 factores más. La profundidad maxilar, que me va a determinar la posición en sentido anteroposterior o sagital de lo que es el maxilar superior, y la profundidad facial, que me va a decir lo mismo en sentido anteroposterior sagital, pero de la mandíbula. Yo ya sé que el paciente es clase 2 esqueletal. Esta clase 2 esqueletal puede ser por un prognatismo maxilar, puede ser por un retrognatismo mandibular, o puede ser por un prognatismo maxilar y un retrognatismo mandibular. Entonces voy a saber eso. Ahora, ¿cuánto es la profundidad maxilar de su paciente? Profundidad maxilar, no profundidad facial. Profundidad maxilar, partamos de ahí. -1. No, tiene que darte en ángulo la profundidad, maxilar. 89. Y la Ya, diferencia. la profundidad maxilar es 89. Está dentro de los parámetros normales. Entonces, mi paciente es clase 2, pero con un maxilar normal. Entonces, ¿quién debería estar disminuido? Es la mandíbula. Ahora, ¿cuánto está la profundidad facial? 83 grados. Entonces, la norma es 90, entonces corrobora, está disminuido. Entonces, paciente de XX, sexo masculino, de 8 años de edad, con una clase 2 esqueletal por retrognatismo mandibular. Ahora, quiero conocer el crecimiento de ese niño, qué tendencia de crecimiento tiene. Si tiene un crecimiento horizontal o tiene un crecimiento vertical. Para conocer el crecimiento, yo voy a recurrir a lo que es el eje facial. Dígame cuánto es su eje facial de su paciente. 91. 91. Wow. Paciente de clase 2, deberíamos tener un valor, deberíamos esperar un valor disminuido. Pero bueno, respetemos los valores. Entonces, estoy armando mi diagnóstico. Paciente de XX, de 8 años, sexo masculino, clase 2 esqueletal por retrognatismo mandibular con una tendencia de crecimiento normal o una tendencia de crecimiento armónica. ¿Qué quiere decir? Que tiene un crecimiento ni horizontal ni vertical. Tiene un crecimiento normal. Con un patrón, debería esperar yo a un patrón mesofacial, pero a ver qué me dice su DER. Entonces usted concluirá su diagnóstico, paciente con una tendencia de crecimiento normal y un patrón facial o un biotipo facial, y ya usted me dice si es dólico, braqui o meso, y eso lo va a sacar del VER. Y ahí concluye. Si vemos otra alteración a nivel esqueletal con los valores que usted tiene, ya le vamos a ir preguntando. Bueno, Ya. ¿me van entendiendo? ¿Se va entendiendo esto? ¿Hasta acá qué duda tienen? A ver, vamos con, a ver, ¿quién está sin cámara?
¿Quién es usuario de Zoom? Yo, doctor Romina Bustamante. No sé por qué se me cambió. Ya, a ver, Romina, partamos. Doctor, no me encuentro en mi casa. Wow. Ahorita no me encuentro en mi casa, por eso no tengo mis materiales o mi tarea ahorita. Ya, Abigail Rocha. ¿Está Abigail? Doctor, Sí. ¿Abigail está? sí, doctor, acá estoy. Ya, a ver, Abigail, prenda su cámara y hagamos el ejercicio. Doctor, yo tengo una preguntita. Ya, En la convexidad facial, ¿puede salir, por ejemplo, 0,1? 0,1. Sí. Claro, puede ser. Está 0,1. Está el punto A por delante de lo que es el plano facial. Entonces es clase 1 esqueletal. Es un paciente de 2, hemos dicho de 9 años, es hasta 2 milímetros. Más menos 2, quiere decir que 0 a 4 es clase 1 esqueletal. De 4 para arriba, clase 2 esqueletal. De menos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, menos es bracto. Vamos, Abigail. Doctor, Ya. Partamos. ¿Cuánto es la convexidad de su paciente? 8 milímetros, doctor. O sea, el punto A está por delante del plano facial. Sí, Ya. ¿Qué edad tiene su paciente? 8 años. Ya. ¿Sexo? Masculino. Ya. Paciente YZB de 8 años, sexo masculino, clase 2 esqueletal. ¿Por qué? Porque es 8, está aumentado. Con una diferencia de 4. Ahora, esa clase 2 esqueletal está siendo ocasionada por un maxilar aumentado, por una mandíbula retruida o por una combinación de ambas, maxilar protruido y mandíbula retruida. Para ver eso, vamos a ir a lo que son el factor profundidad maxilar y profundidad facial. Dígame cuánto es la profundidad maxilar de su paciente. Profundidad maxilar. Disculpe, doctor, no sé cómo sacar la profundidad maxilar. He estado escuchando, pero no entendí cómo hay que sacar la profundidad maxilar. Lo que sí tengo es la profundidad facial. ¿Cuánto es la profundidad facial? 83 grados. Ya está disminuida. Entonces, su clase 2 esqueletal, no tenemos el valor de la profundidad maxilar, pero tenemos el valor de la profundidad facial. Vamos a decir que esa clase 2 esqueletal es por un retrognativo mandibular, pero también me falta corroborar la profundidad maxilar. La profundidad maxilar usted va a sacar de lo que es el plano de Frankfurt. Ubíquese en el plano de Frankfurt, que ya sabemos que es porio,
a orbitario y va a buscar otro plano que es de nación al punto A. Ubique nación y ubique el punto A y haga un plano. Una esos dos puntos. Nación al punto A. Ya. Ya. Ahora, dígame el ángulo que forma Frankfurt con el punto, con el plano nación punto A, y ese valor es la profundidad maxilar. No. 89 grados, doctor. Ya, entonces su profundidad maxilar está dentro de los parámetros normales. Entonces, paciente XX de sexo masculino, 8 años de edad, clase 2 esqueletal, con por un retrognatismo mandibular. ¿Por qué? Porque el que estaba disminuido es lo que es la profundidad facial. Entonces, la clase 2 esqueletal de su paciente está ocasionada por un retrognatismo mandibular, con una tendencia de crecimiento. ¿Cómo está su eje facial? $82 grados. Está, el valor está disminuido, por tanto mi eje facial está abierto, con una tendencia de crecimiento en sentido vertical, con un patrón dólico, braqui o meso. Eso usted ya lo va a sacar con el ver, y eso me lo va a mandar. Si hay algo más complejo, ya yo voy a irme dando cuenta y le voy a decir, necesito este factor. Y si ustedes en todo este análisis que están realizando encuentran valores que fueran diferentes a la norma, ustedes lo anotan, buscan la interpretación y me colocan en el diagnóstico. Bueno, Sarita, ¿cómo vamos con el tiempo? Bueno, chicos, necesito en este momento que me digan, creo que hemos hecho varios ejercicios, creo que la mayoría coinciden. El objetivo es que no se vayan a copiar los valores, y los que me han estado siguiendo, espero que lo vayan realizando. Esa es la forma de presentar un diagnóstico. He tratado de hacerlo lo más sintetizado posible. Entonces no quiero confundirlo, quiero que partamos de algo, que vayamos viendo, pero creo que con estos cuantos factores ya podemos nosotros realizar un diagnóstico cefalométrico. Antes que nos despidamos o antes que acabe la clase, dudas de lo que han estado siguiendo o algo que tengan. ¿Por qué? Porque el trabajo vamos a ver la forma de cómo hacerlo llegar para presentar, ¿no? Este es el momento para que ustedes me puedan preguntar qué duda tienen, cómo van realizando, qué se va a realizar, qué dificultad tuvieron o qué es lo que no entienden todavía. Me van preguntando. Si no me preguntan, voy a suponer que ya se entiende y se comprende. Entonces ya sería la presentación. ¿No se va a pasar mañana a práctica entonces? Miren, por seguridad, ustedes me pidieron que se suspenda, pero como ustedes saben, eso es voluntario, ¿no? Entonces, para que estén ustedes más tranquilos, hasta que tengan sus pruebas, vayamos realizando, creo que por sugerencia decidimos suspender lo que es la parte de la práctica. Pero de todos modos podemos volverlo a vernos el día, no sé, el día sábado van a ir a clase o ya no van a ir a clase.
Solo las que tienen que entregar placas. Claro, podemos ir viendo porque igual ya van a tener que entregarme sus trabajos, ¿no? Está por acá Laura. Laura del San Francisco 1. No, María Fernanda, ¿no? O Fernanda. Doctor, yo tengo una pregunta sobre el análisis de modelo, Ya. sobre la hoja que nos dio. Quería que si me pudiera explicar, no entendí, cómo sacamos en la parte vertical, cómo sacamos lo que es elongación o cómo sabemos. A ver. Eso quiere en lo que es análisis de modelo. Voy a tratar de compartir ya. Deme un ratingo. En esto, en lo que es la parte de elongación. Ya. A ver, deme, voy a ir a buscar acá, compartir. Tiquitín. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a ver. No los veo a ustedes. Ya. Acá dice en sentido, análisis de modelo. Usted está buscando lo que es elongación, me dice, ¿no ve? En sentido vertical. Sí. Ya. Elongación se refiere cuando hay una, podríamos decir, una sobreerupción, una supraerupción, ya sea de los incisivos superiores o de los incisivos inferiores. Cuando hay una sobreerupción, quiere decir que los incisivos inferiores están extruidos, podríamos llamar también el otro término. Ya. Generalmente a veces esto se acompaña, si hay una elongación en lo que es el maxilar inferior, debería haber una infraposición en lo que es el maxilar superior, pero no siempre es así. Ejemplo, vamos a poner en un paciente, voy a dejar de compartir para que me entiendan. En un paciente, vea mi dedo, vea mi dedo son los incisivos. Este es un paciente que presenta un overjet aumentado, súper aumentado, y vean cómo el incisivo inferior va a ir a chocar, puede chocar contra lo que es el paladar, o la mucosa del paladar. ¿Me dejo entender? Esto es una posición normal. Overjet aumentado, el plano oclusal y el incisivo inferior se sube. Entonces, seguramente ese paciente va a tener los incisivos inferiores sobreerupcionados y su curva de SPI va a ser súper profunda. Entonces, con seguridad este paciente, sus incisivos inferiores van a estar elongados, se llama. Ahora, puede haber la otra figura que pueda hacer esta figura. Puede, el incisivo inferior puede chocar con los dientes y hace esto. Entonces saca. Está destruyendo y lo está como queriendo intruir o le está dando otro movimiento al incisivo inferior. Eso, ¿cómo yo lo puedo ver clínicamente con mi modelo? ¿Se acuerdan que su modelo tiene un zócalo? ¿Tiene por si acaso su modelo a la mano? Voy. Ya, para que ahí lo hagamos y ahí podamos ver con mayor detalle lo que es elongación y lo que es infraposición. Y ahora sí. Ya, ahora muéstreme su modelo. Muéstreme el modelo inferior. Ya, ahora. En este sentido. Así más o menos. Inferior. Del plano oclusal. Usted hácelo y téngalo en este sentido.
Solo el inferior levanta. Ay, no sé si se Dale ve. la vuelta. Creo que ahí se ve. Poner que el plano, eso, pongan el plano oclusal que esté paralelo al piso. Paralelo. Está echado. Así está, que esté ahí. ¿Sí? Sí, pero dele una vuelta de 360 grados. Eso, ahí. Ay, disculpe. Ya. Exactamente. Póngalo en sentido sagital. No de frente, o de lateral si te quiere llamar. No, pero no. Dele la vuelta. Dele la vuelta 360 grados. Ahora, en esa posición, póngalo en sentido lateral. Como si lo estuviera mirando. No. Póngala, vuélvalo en la posición inicial que estaba. Ya. Ahora, haga girar en este sentido. Solo gire. Muéstreme, digamos que yo quiero ver los premolares. O los premolares, ese sector. Ya. Ahora, a ver, muéstreme el modelo superior. ¿Es plano o es con zócalo? Plano. No. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mire, voy a tratar de buscar un modelo. Yo tengo, esperen un ratito. Jabalino, acá tengo el modelo de mi hija. Vean. Este es el modelo. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, sí. ¿Sí, no ve? Ya. Ahora vean lo que voy a colocar. Pongo en ese sentido. Entonces, cuando hay elongación, esto va a balancear. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar estable. Puede ser en este sentido o puede ser en este sentido. Entonces, para eso también a mí me sirve analizar los modelos. Para eso nosotros los socalamos. Por eso yo le decía, generalmente yo los modelo, cuando hago estudio de modelo, yo no los articulo. Yo los tengo en este sentido. Esto yo tengo que mostrárselo para que ustedes me entiendan más en lo que es la parte práctica. Tienen que verlo. Por eso es que yo, análisis de modelo, solicité con autorización de dirección que podamos hacer alguna clase presencial con ambos grupos durante cierto tiempo de clase en las horas de clínica. Porque entenderme por la parte virtual va a ser un poco complejo. Pero, ¿qué voy? Voy a esto. Yo pongo la base, por eso miren la base de mi modelo, de plana, y la pongo en lo que son las caras oclusales. Y si yo veo que existe algún balanceo, si esto balancea, no está plano, porque puede balancear, ¿por qué? Porque los incisivos están extruidos o están intruidos, entonces ahí. Si hay extrusión, yo llamo elongación. Si hay intrusión, yo pongo infraposición. Tanto en el maxilar superior como en el maxilar hago el mismo ejercicio. Este dice en el maxilar superior, en este caso está estable. No tiene balanceo. Hago lo mismo en el maxilar inferior, también. Mi cámara no deja ver. No hay. Póngalo donde está su cara, doctor, ahí se ve bien. ¿Ah? Ahí, frente a Sí, lo su que cara. pasa es que la póngalo cámara ahí. es como si fuera con celular. Ajá, es como si fuera con celular y parece que se acerca y se distorsiona. Y ahí se ve. No lo quiere captar. Aléjale un poquito, doctor. Eso. Ahí. Pasa que mía hace su no sé qué cosas acá y ve y ahí desaparece. Y ya no se ve. Ahí se ve un poco mejor. Y desaparece y aparece. Pero lo bueno que esto, ¿qué quiere decir? Que esto
no balancea. Está estable. Si esto balancearía, haría un balance. Esto balancearía, ahí tendría yo lo que es elongación o lo que es infraposición. Importante desde algún punto de vista, sí. Relevante, depende con lo que yo voy a ir haciendo mi otro estudio. Más que eso, me gustaría que hagan otro tipo, que vayan conociendo la clase 1 molar, que vayan conociendo la discrepancia dentaria, que vayan viendo esos factores, vayan analizando, ¿no? Que vayamos viendo lo que es, digamos, las bases apicales, es importante, pero necesito tener yo unos buenos modelos, o lo hago clínicamente. Me gustaría saber lo que en este sentido es la curva de Pi, si está aumentada, sobre todo ténganlo en cuenta en el inferior, ¿ya? Acá hay un error, acá dice curva de Pi invertida en el maxilar inferior. Ustedes van a poner, lo van a tachar eso y van a colocar curva de Pi profunda. Entonces, la curva de Pi en el maxilar puede ser profunda o plana. O puede ser invertida. Ya ustedes aumentan acá, ¿ya? Luego, el overbite, si hay mordida profunda, si hay mordida abierta, eso es lo que me interesa. Porque con eso yo voy a relacionar y voy a asociar con lo que estábamos hablando de lo que es el diagnóstico cefalométrico. Entonces tiene que haber cierta correlación entre lo que es el diagnóstico de modelo y lo que es el diagnóstico cefalométrico y con lo que es el diagnóstico clínico. ¿Alguna otra duda que tengan acerca de los modelos? No, doctor. ¿Algún otro de sus compañeros? ¿Alguna otra pregunta? Entonces ustedes ya saben qué es lo que voy a revisar, qué es lo que qué debería más o menos tener en lo que es su diagnóstico. Bueno, espero que eso ya me presenten. Teníamos otra duda, Fabiana, que íbamos a coordinar. ¿Sobre qué era? Era sobre la fecha del segundo parcial y del final. Ya. Y para todo el primer parcial. El primer parcial dijimos que ustedes iban a hacer un caso clínico, ¿no es? La mayoría, para que vayamos a mejorar. ¿Hasta cuándo quieren presentar? Hablamos de diciembre. Chicos, hablen por favor, también depende de ustedes. Ese es como un examen abierto. La próxima podría ser una opción el miércoles 15 de diciembre. Ustedes me No sé dicen. si están de acuerdo. Porque hay un receso, ¿o no? ¿Qué le dijeron a usted, Fabiana? Estaba pendiente el receso, pero ya con todo lo que pasó ya no hay nada. Ya, entonces, puede ser, ustedes no hay problema, puede ser en esa semana, de acá tendrían casi una semana, podrían presentarme si quieren hasta el 17, pueden hacerlo si quieren el 20, pueden hacerlo el 21, porque eso es abierto. ¿No es? Miércoles. En eso, doctor, tendríamos que agarrar un caso y defendérselo a usted entero, con cefalometría, con Presentarme modelo todo. de análisis y todo. Ya. Análisis de modelo, cefalometría. O sea, el análisis de modelo puede ser un plus.
para que vayamos analizándolo, porque están haciéndome 6 modelos que van a presentarme. Sería cefalometría, ¿no? Pero el que quiera hacerlo, un ejemplo de un paciente adulto, no se olviden que siempre no tiene un plus, ¿no? Pero podemos poner con la cefalometría. ¿Por qué? Porque también tienen que ustedes aprender a hacer lo que es el trazado, cómo calcar, todo eso. Doctor, ¿sería solo cefalometría o también panorámica? Por el costo podríamos solamente tener, como si ustedes gusten, es una cefalometría. Ya. Para ir disminuyendo, ¿no? No se olviden que eso es solamente para hacer un diagnóstico. Puede que mi diagnóstico sea incompleto. ¿Qué tal si yo veo una malposición, si yo veo un diente supernumerario o algo de eso ya? Mientras más, más amplio, más rico sea su diagnóstico, es mucho mejor, ¿no? Pero vámonos limitando, vamos haciendo. Doctor, Entonces, disculpe. ¿ya? ¿Podríamos defender una cefalometría de un paciente X y defender el análisis de modelo con los niños que ya tenemos? Es decir, si yo llego a conseguir una radiografía lateral de un paciente, ¿podría defender esa radiografía? ¿De Y su por niño? otro lado, no, de otra persona sería. O tendría que ser necesariamente del niño de mis modelos. Lo que van a hacer, me dijeron ustedes que iban a hacer un caso clínico de uno de los niños que ustedes iban a realizar, ¿no? Ahora, si hay otro tratamiento, un ejemplo, un paciente, no me acuerdo con quién de sus compañeras hablábamos, y estábamos hablando de lo que es la contención. Y me dijo, doctor, ¿yo puedo hacer la contención? Claro, le dije, una contención lo vas a hacer en una semana y ya está activado y ya está en boca. Pero en ese paciente que vamos a necesitar, ahí sí vas a necesitar lo que es tu panorámica para analizar el paralelismo de las raíces y para ver, esa oclusión que está aparentemente, bueno, que no aparentemente, que está en una oclusión con los parámetros ideales, veamos qué nos dicen en relación a lo que son los valores cefalométricos. A ver si se respetan. Entonces era de un paciente que iba a hacer una contención, digamos. Creo que era una de sus pacientes, o una de ustedes mismas, de su compañera. Que se quiere hacer una contención, es válido, le vale. Y le vale como un caso clínico, sí. Doctor, ¿y vale de adulto en caso de que ya algunos hayan sacado radiografía, cefalografía de adulto? Claro, eso para su examen, me dicen, ¿no ve? Sí. Claro, vale, cualquiera, de ustedes, cualquiera. Y si no tienen radiografía, me dicen para que yo les preste. No se olviden que las que yo tengo ya las tengo con diagnóstico, ¿no? Me van a facilitar bastante. Porque ya yo ya sé qué es lo que tienen, entonces simplemente comprobar. El que no tenga y no pueda, me dice y yo le presto. Sí, claro, sí me la va a devolver. Sí. Doctor, aparte de la cefalometría, ¿sería modelo de estudio y fotos intraorales o...? ¿Para qué eso? Para el examen, para lo que era la nota del examen. O sea, para el estamos hablando del primer parcial, ¿no ven ahorita? Para mejorar su primer parcial. Eso no estaba diciendo del caso clínico, eso no es como el primero más o menos. No. ¿O es no, estamos hablando primero estamos definiendo fecha para que hagan ustedes. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una nota, no? Tienen un parcial. Y ese parcial ustedes quieren, queremos que anulemos la nota que tienen y le pongamos una nota. Ese primer parcial. A ver. Ese era el pedido que ustedes me hicieron al principio. ¿Recuerdan? Y se coordinó en que hagan entonces una cefalometría, que podría haber sido de ustedes, digamos. Ideal. Para que veamos porque después podemos hacer un estudio, un trabajo de investigación con ustedes, si es que tienen, para ver cómo están su clase esqueletal y a ver, yo ya me puedo inspirar y hago un trabajo de investigación con los estudiantes de cuarto, con la cefalometría.
Podría ser una. Entonces, solamente en ese caso, ustedes hagan lo que es el diagnóstico cefalométrico. No me hagan análisis de modelo. No es necesario. Pero si usted quiere hacer, lo hace. No se olvide que mientras más rico sea su trabajo, es mucho mejor. De ahí se parte, ¿no ve? Eso también pero con que me haga su cefalometría, todo y su interpretación, es válido. Ahora, quiero que eso definamos. Ese es en primera instancia. Es lo que estábamos hablando con Fabiana. Entonces, pongan fecha hasta cuándo van a presentar. Yo estaba pensando hasta el miércoles 22. No sé si todo el mundo está de acuerdo. 22 está bien. Sí, me parece bien. Ya, que digan los demás. Sí, doctor. Está bien, 22. Doctor, está bien 22. ¿Sí? La mayoría quiere 22. Sí. Ya. Vamos a poner. No se olviden que esto es presentar. ¿Ya? No es que vamos a defender. Posiblemente si lo podemos hacer defensa, muy bien. Podemos sacar al azar. Entonces, el 22, tomen sus previsiones. No se olviden que estamos en una situación un poco compleja. Hay varios. Entonces, no puede haber excusas que justamente el 22 se me ocurrió viajar, justamente el 22 me dijeron que me encapsule, justamente el 22, tomen sus previsiones para que alguien de sus compañeros o sus amigos entreguen. Podemos decir, en tal fecha, un ejemplo, ya nos tomamos y nos aprovechamos de Fabiana y le digo, Fabiana, por favor, usted me lo trae el 22, que es día miércoles, yo lo espero en mi clínica a las 3 de la tarde. Plum, puede ser un ejemplo, ¿les parece así? Puedo tomar el ejemplo con Fabiana, o puedo tomar el ejemplo con, no está Fernanda, ¿no? De San Francisco 1. No está, creo, en clase. O podría ser que Fernanda lo traiga, o ustedes pueden nombrar a un representante, o 2 o 3, y que lo traiga y me lo dejen. Me lo pueden dejar en mi clínica, me lo pueden dejar en los guardias, porque es miércoles, porque no sé si vamos a estar en... O nos vemos un ratingo en clínica, entregamos y yo me la traigo. Ustedes decidan. No se olviden que es miércoles y las clases son voluntarias. No sé si va a estar abierta o cerrada la universidad. Por mí sería belleza que esté abierta. Yo me voy, nos encontramos, digamos, a 10 de la mañana, 11 de la mañana, a recoger los trabajos y no es más. Puede ser esas alternativas, ustedes decidan y anótenlo. Bueno, Fabiana lo anota como presidente. ¿Qué alternativas quieren presentar? ¿Cuál la ven? Sí, me parece bien eso, doctor. La opción A sería que nos veamos en la clínica para presentar y yo voy y recojo a una cierta hora si es que la clínica estuviera abierta y si es que seguimos pasando práctica. Sería ideal la opción A esa, ¿no? Sí, doctor, sería lo mejor, la verdad. Ya. Ahora, vámonos en el peor de los casos que lo cierren la clínica. Tenemos una opción B. Lo cierran la clínica. No podemos abrir. ¿Alguien de ustedes quiere hacerse responsable y me lo va y me lo lleva? ¿O quieren ustedes cada uno llevar y me dicen, doctor, a partir yo los puedo esperar 3:30? O damos a un representante y ese representante que me haga llegar todos los trabajos a tal hora. Mejor. Pasa, doctor, que el problema del representante es que uno como representante, que yo me ponga, digo, 3 de la tarde, chicos, me entregan todos sus trabajos, la gente no cumple la hora y aparece hasta 2 horas después. Entonces preferimos Mejor sería que vaya cada uno. Doctor, usted diga a tal hora va a estar y a tal hora y ya de ahí nosotros vamos, digamos. Sí, más cómodo, doctor. Me parece perfecto. Entonces, opción A, si seguimos en clínica, nos vemos a la hora normal. Bueno, en clínica. Si la universidad está cerrada, nos vemos en la entrada solamente a recoger los trabajos. Yo me voy a hacer del hospital, me voy un rato, recojo y me voy. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor.
Ojo, no vale, por favor, quiero que Fabianita, usted eso, con sus compañeros que no están acá, no vale que, doctor, yo llegué a las 11:30 y usted no estaba. Quiero que sea bien tajante en ese aspecto. Si decimos a las 11 de la mañana, yo voy a estar 11 menos 10 y 11:10 voy a pelarle. Y de ahí ya no recibo. No recibo más trabajo. Que Sí, puede está ser que perfecto, no. doctor. O la otra, me tomo la palabra. Entregan y alguien me lo quiere hacer llegar. Ustedes vean la opción, porque tiene que ser una hora donde voy a recibir todos los trabajos. No puedo recibir después. La otra opción, que ustedes me digan, puede ser es miércoles 22, no creo que viaje. Me digan, a tal hora nos encontramos o lo llevamos, o puede ser tal vez ir a dejar en su clínica si está alguien, lo dejo ahí, pero horas, chicos, no quiero que me lleguen a las 7 de la noche, 8 de la noche, o que me estén llamando. Doctor, que no pude, que justo se me pinchó, que estaba yendo en mi auto y la llanta justo se pinchó ese rato, o no sé, o que la ubicación me mandó, no sé. Yo quiero que sea una hora para todo. ¿Les parece? En la clínica, si está abierto, perfecto. Si no está abierto, nos vemos a las 11 en punto en la entrada principal. Espero hasta las 11:10 y ya me voy. Y con los trabajos que recibí. ¿Les Sí, parece doctor, correcto está eso? perfecto. Sí, doctor. Ya. Entonces, eso, Fabianita, usted lo tramita a su compañero. Claro, doctor, ya lo anoté. ¿Sería 11 a.m. la presentación o está modificable? No, ya quedamos a las 11. Ahí Ya. en la entrada, a no ser que podamos, ya vayamos. Lo que quiero es que le diga que alumno que no estuvo, que no está o que no puede, ya no voy a recibir. ¿Por qué? Por respeto a ustedes, por respeto a los que van a estar presentes. Entonces, si llegó 11:30, es como dar un examen, ¿no? Si llegó 11:30, lo siento, ya no se recibe. Ya se queda con su nota que tenía. Bueno, eso es lo que yo quiero que me lo recalque. Quiero que me lo digan. No se olviden, esto es como un examen, solamente que es un examen abierto. Entonces no puede ser que, doctor, no pude llegar o yo no sabía o no. No, no. Aquí dijimos a las 11 y hasta las 11:10 y no recibo a nadie más. Disculpe, doctor, y para aclarar, la forma correcta de presentación sería una hoja impresa, una foto de la radiografía lateral y otra hoja con el diagnóstico que tenemos al respecto. Obviamente con los trazados y todo. A ver, denme 2 minutos. Denme 2 minutos. Miren, yo presté radiografía el año pasado y cabalingo vengo a sacar la que no me devolvió uno de sus compañeros, que lo tengo aquí anotado.
Ya. Esta es la radiografía lateral. En esta cámara está mal. Entonces, sobre esta radiografía, nosotros vamos a poner, estas radiografías ya vienen con un parámetro. Si ustedes se miran en esta partecita, viene como una reglita. Aunque tengan radiografía. Ahí viene una reglita y ya quiere decir que eso está, ya viene estandarizada, ya viene calibrada con un tamaño estándar para todos. Todo centro radiológico tiene, si ustedes van a mirar en la parte superior derecha, hay como una reglita. Eso quiere decir que eso se ha calibrado. Entonces, todingo los centros tienen ya una calibración estandarizada. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que es la cefalometría. Sobre esta cefalometría, yo voy a colocar papel cebolla. Voy a pegar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcar lo que son las estructuras. Esas estructuras que ustedes tienen en las planillas que yo les mandé. Entonces ustedes buscarán lo que es el punto nacio. Van a hacer un calco de toda la estructura. Sobre ese calco, ustedes van a trazar lo que es la cefalometría. Los puntos, los planos. Y eso más la cefalometría, ustedes pegados, es lo que me van a presentar. Con los valores que yo les di a ustedes, con la tablita que les mandé como para que guía, y ahí ponen su interpretación, que acá me dicen lo que es el diagnóstico. ¿Ya? De todos modos, dudas que tengan, algo que quieran hacer, ya saben que podemos trabajar en ese aspecto. Tenemos para ir otra vez. Esto, si yo me siento con el nivel que ahora ustedes tienen, yo creo que en una tarde lo acabo. Ya, entonces tenemos buen tiempo, son más de 15 días para poderlo, son 15 días que podemos hacer. Entonces, yo sentándome, ustedes sentándose a conciencia, en una tarde lo acaban. Hacer el cálculo y hacen lo que es el trazado. Y si tienen alguna duda, estoy para que yo pueda guiarlos. Lo que me interesa de esto, como le dije, es la interpretación. Entonces, qué mejor que ustedes lo hagan y es fácilmente. Y esto se aprende practicando. ¿Ya? Entonces, ¿está claro? Sí, doctor. Muy claro. Doctor, Ya. con respecto a la tablita, ¿se refiere a la de ver? No. El ver, chicos, les dije que el ver es simplemente para determinar lo que es el patrón facial. Por eso, chicos, practiquen. Es clave que me presenten. Si ustedes, chicos, no me presentan, ya no vale. Doctor, yo entendí eso. Doctor, yo entendí. No. No se olviden que el ver simplemente me sirve ¿para qué? Para determinar el patrón facial. Y con un patrón facial yo no hago un diagnóstico. Yo les mandé, ¿se acuerdan? Les mandé al grupo de WhatsApp, les mandé un modelo para que ustedes hagan una tablita y puedan hacer, digamos, los valores del paciente, las normas, como un recordatorio para que ustedes tengan. Ahí habían, creo que ahí les mandé con 22 factores, que hay algunos que estaban de más, yo les dije, háganlo lo que ustedes saben. Pero no se olviden con el tema que les mandé a lo último, y con lo que se los pasé, simplemente analizando y revisando lo que es el tema que les mandé al Classroom, ustedes pueden hacer cualquier cefalometría. Porque ya hemos avanzado puntos y planos, y ustedes lo han hecho. Y es lo que me han presentado, y lo que tienen que presentar, lo que aún deben. Entonces, yo ya estoy suponiendo que ustedes, puntos y planos, ya saben, o por lo menos tienen un poco de conocimiento, y simplemente tenemos que reforzar. Entonces, todos los otros puntos, o sea, les he mandado como un modelito para que ustedes se puedan encuadrar y puedan tener más o menos uniformidad a la manera de presentar, digamos, una cefalometría de Rickets resumida. Hay una infinidad, ustedes de los libros pueden sacar, pero yo se les he pasado un modelito para que ustedes lo puedan transcribir o simplemente la imprimen esa y sobre esa anotan. Y ahí dice interpretación. Entonces, ahí en la interpretación quiero que digan clase 2 esqueletal, clase braqui, mordida abierta, mordida profunda. Y si está en los parámetros normales, ustedes le ponen normal. Y si quieren hasta hacer más bonito, ustedes lo que esté con azul, normal. Lo que esté con rojo, vemos
anormal. Entonces, ya va creatividad de cada uno. Dejo abierto eso. Y de ahí hacen la síntesis. El ver, dígame. Entonces, para este sábado sería entregar los dos modelos, los dos puntos planos y los dos... Claro, para que yo vaya viendo más o menos su falencia, ¿no? Ya, está bien. Y en Bueno. cuanto al segundo parcial y al final, Eso. lo podemos definir ahorita. Claro, eso quería, ya que estamos acá. Ya tenemos lo que es ese parcial recuperatorio, que es para el 22 se presenta, ese es abierto, ¿no ves? ¿Las clases son hasta cuándo? ¿Hasta el 17? Tenemos el último final de fija el 20 20 de enero. de diciembre. Ya. ¿Cuándo quieren dar el segundo parcial? Para mí sería ideal que den, digamos, el segundo parcial y como tan fresquito, entre unos 3 o 4 días el final. Chicos, no sé si están de acuerdo en dar el segundo parcial miércoles 15. Porque ¿No creo que podría puedo ser otra entregar fecha? nota hasta enero. ¿Cómo? Creo que puedo entregar nota hasta enero. Doctor, yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo estoy agarrando una materia de tercero, que es radio, y recién voy a dar el parcial, que el 11 de enero voy a dar el final de radio. El 11 de enero. Igual, doctor, ¿Ah? yo tengo entendido que para quinto nomás ella entregar notas hasta el 15 de diciembre, luego los demás. Sí, hasta quinto, pero en cuarto, como le digo, creo que podemos entregar nota hasta el 17 de enero. Si sería de esa manera, me parecería que podríamos dar, si ustedes gustan, en lo que es, digamos, el 5 de enero y el final lo podemos dar el 8. Será una alternativa. Está bien por mí. Sí, está bien. Ahora, hay un comunicado que sacaron, ¿no ven? Hay que tenemos que estar dependiendo al CUEN y ahí viene ¿ustedes quieren darlo presencial o quieren darlo virtual? No se olviden que tienen su complejidad y conmigo es un poquito más diferente desde el punto de vista virtual. Ahora, desde el punto de vista presencial, no se olviden que yo quisiera, ¿quiénes quieren dar presencial y quiénes quieren dar virtual? Tampoco los voy a meter a los pelados, los voy a meter, como que se dice, a los, ¿cuántos son acá? Pues 37, ¿cuántos son en clase? Seguramente, justamente ese día aparecen y no los voy a meter a todos. Si yo tengo que meterlo de 20 en 20 en un espacio grande, los voy a meter, digamos. Y si tengo que hacer 5 exámenes, ustedes saben que lo hago. Ahora, puede haber la teoría que den algunos. ¿Podemos darlo presencial? No se olviden que eso es voluntario. Porque hubo un comunicado que salió, ¿no?
que se suspendían supuestamente de la clase, y más abajito dicen que se deja también a criterio de consenso de cada uno, ¿no? Ahora, ahí entramos con el dilema. Sería mucho más cómodo darlo de forma presencial, ¿no? No sé qué dicen ustedes o quieren que esperemos qué pasa en estos días. Sí, doctor, sería esperar un poco, ¿no? A cómo está la situación igual, ¿no? Que los casos y todas esas cosas. Porque medicina y enfermería normal están, ¿no? No sé por qué odontología vamos con un poquito, digamos, de susceptibilidad o no sé, digamos. Porque yo los veo a los de enfermería y a los de medicina casi hasta clase creo que pasa. No se olviden que los que somos prácticos somos nosotros. Pues digo, habría la posibilidad de que podamos hacerlo presencial. Pero yo quiero que hablen, chicos, no quiero que esto quede y que digamos, yo quiero que quieren analizarlo, que darle tiempo, vean las ventajas, las desventajas, vámonos viendo eso. Se puede tomar con las medidas de bioseguridad, ¿no? Tenemos ambientes que son grandes. O eso ya lo vamos manejando. Bueno, pues podemos quedarlo como un, creo que es muy pronto para decidir, pero está la idea. Entonces, la fecha estaría tentativa entre lo que es el 5 y el 8, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces es una fecha tentativa. Sería segundo, el 5, segundo parcial, orto. Y el 8 sería final. Eso es tentativo, chicos. Ya. Ok. ¿Algo más que quieran que aclaremos? Doctor, una pregunta. ¿Y el modo de calificación? ¿Cuánto valdría cada parcial? Los parciales les van a valer lo que es 30 puntos. Primero y segundo se suman y se saca un ponderado y eso es nota de parciales. El final le va a llegar a salir 35 puntos. Ya tendríamos ¿cuánto con eso? 35 más 30, 65, ¿no? Y la práctica valdría 35 puntos. Para los 100. Es lo que siempre hemos estado mandando en formato, ¿no? Como no hay trabajo de investigación, no hay eso, entonces quedaría la práctica 35, final 35 y los parciales 30. Llegamos a los 100. Ese es el formato que siempre lo hemos tratado, bueno, se ha manejado en gran parte de lo que es las universidades. Antes teníamos un juego de 10 puntos que era de investigación, pero como no tenemos pues investigación ya no hay, ¿no? Entonces para que ustedes igual vayan
sacando su nota, ¿no? Ahora, referente a lo que es la parte práctica, si no tenemos presencia clínica, vayan trabajando en lo que es su caso clínico, porque vamos a sortear y vamos a hacer defensa. Defensa de los casos clínicos para que veamos bien de ese uno que están presentando por lo menos. Entonces, eso se hace, ya vamos tocando de acuerdo al día que le vaya tocando a cada alumno. A veces hacemos entre semana, entre los días, que es lo que hacemos por el tiempo. Podemos hacer, digamos, entre semana y podemos hacer a veces hasta sábado y domingo. Entonces ponemos, digamos, cierta cantidad de estudiantes a tal hora, cierta a tal hora y hace sorteo. Y ustedes ese día se conectan. Eso ya no es obligatorio, ¿no? Quiera entra y para ir viendo, para ir conociendo, pero los que dan sí entran en ese rato. Y de ahí se presentan el trabajo que tienen que presentar, lo defienden, y yo pregunto y ahí va la nota. Entonces eso vamos a empezarlo a hacer. Eso lo podemos hacer desde la... Vamos a ver cómo va. Vamos a tratar de hacerlo desde la primera semana de enero. Porque son varios, entonces para que hagamos los sorteos. Y le diga qué día ya le toca hacer su defensa de su caso clínico. Eso lo hacemos virtual. ¿Ya? Creo que con eso ya estamos claros, ¿no? No solamente nos faltaría hacer el sorteo. Para que vayamos viendo, para que empiecen a hacer la defensa de sus casos clínicos. Bueno, creo que ya tenemos todo registrado. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ya, bueno, entonces, a ver, esperemos qué pasa en esta semana y a ver cómo nos va. Espero que todo salga bien y nos podamos ver el próximo miércoles para ir despejando algunas duditas y los que han tenido algunos pacientes para irlo viendo. ¿Ya? Pasen buenas noches, nos vemos. Cualquier duda, por el WhatsApp. Coordinamos. Chau, 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 chau.